Normalmente cualquier empresa de cierto tamaño va a tener un plan de evacuación. Entonces, en el momento en que hay un terremoto, que hay un incendio, que hay cualquier desastre, la gente tiene un concepto de qué es lo que tiene que hacer. Esto para ciberseguridad o no existe o es muy abstracto, digamos. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio que ya conoces está especialmente diseñado para que aprendas sobre gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Si te gusta el contenido que creamos, nos ayudarías mucho dándole seguir y 5 estrellas si estás por Spotify o Apple Podcast. Y si estás mirándonos desde YouTube, recuerda darle like y compartir este episodio para difundir el conocimiento. Si estás buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, puedes visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos un invitado desde Costa Rica muy especial. Está con nosotros Jean-Paul Heymans, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de TI, ciberseguridad y cumplimiento. Ha trabajado en empresas de distintos tamaños e industrias, sobre todo desde la ciberseguridad alineados a distintos marcos de control, incluyendo el NIST CSF e ISO 27001, tanto siendo parte de la organización como rol de consultor. Una de sus áreas de expertise, y la que más le apasiona, es dar respuesta a incidentes de ciberseguridad. Y con esta breve introducción le doy la bienvenida a Jean-Paul. Gracias por estar con nosotros, Jean-Paul. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas gracias por invitarme y espero que sea un episodio que disfruten y que les sirva a todos los que lo escuchen. Gracias a ti por acompañarnos en este episodio. Estoy segura que vamos a sacar muchos conocimientos de valor contigo. Y como ya lo anuncié, vamos a estar hablando sobre esa gestión de incidentes críticos dentro de ciberseguridad. Jean-Paul, ¿crees que podamos partir conociendo de qué hablamos cuando decimos incidentes de seguridad? Claro, bueno, partiendo así de lo más básico, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando del componente de seguridad de información que tiene que ver con sistemas informáticos. Eh, lo principal que buscamos proteger acá es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces, ese es el objetivo de ciberseguridad. Y por otro lado, tenemos el concepto de evento, ¿verdad? Evento es algo que sucede en un sistema, usualmente dentro de este contexto que involucra algo o algún activo o algún dato de información. Un incidente viene siendo entonces un evento específico que tiene un impacto negativo sobre la confidencialidad, integridad o disponibilidad de esos datos. Otra versión alternativa, que tal vez pueda ser muy familiar para muchos de la audiencia, es la materialización de un riesgo de ciberseguridad. Entonces, en el momento en que sucede algo que materializa ese riesgo, tenemos el incidente. Algo que es importante mencionar, digamos, para dar contexto, es que se trata de un riesgo que viene en crecimiento tanto en probabilidad como impacto durante bastantes años ya. Hay proyecciones, por ejemplo, que a nivel mundial para 2025, que no estamos tan lejos, ¿verdad? Vamos a tener un costo mundial de 10.5 trillones de dólares en eventos relacionados con cibercrimen, que al final vienen siendo incidentes de seguridad. Trillones, ya estamos hablando de trillones en Correcto. ciberseguridad. Sí, vienen siendo aproximadamente $1.300 por habitante del planeta. Por supuesto que no se distribuye así. Mucha de esa carga la van a tomar empresas grandes, la van a tomar gente con mucho dinero, que precisamente son los que tal vez más necesidad tienen de implementar medidas para evitar que eso pase. Y frente a esta estimación que nos estás dando, Jean-Paul, ¿cuáles son esos principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones al gestionar estos incidentes críticos? Claro. El, el primero, en mi opinión, tal vez les voy a mencionar cuatro, digamos. El primero es la negación. Yo no tengo por qué ser víctima de un incidente. Mi empresa es pequeña, no estoy en un sector crítico. eh, Trabajo en un país en el que tal vez no está tan desarrollado todo este tema, entonces espero que no me ataquen. Y aquí cae el primer error. Y este error
lo podemos ver desde el punto de vista de cómo escogen a las víctimas los actores, los atacantes. Eh, tenemos, podemos agruparlos tal vez en tres. Están los que son dirigidos, los que van a buscar un objetivo y después de encontrar ese objetivo, buscan, dedican bastantes recursos, tiempo, esfuerzo, capacidades, dinero a atacar ese objetivo, que puede ser un ejemplo común, son empresas grandes, son organizaciones gubernamentales, ese tipo de víctimas comunes, digamos, que, que solemos pensar que van a ser el objetivo de un ciberataque. Después tenemos el factor de insiders. Ahí cambia un poco la cosa, ¿verdad? Ya no deja de ser un ente externo, sino que un insider viene siendo un miembro de la organización, un empleado, un consultor, un socio, un proveedor, lo que sea, que aprovecha, digamos, su acceso, sus privilegios, su familiaridad para orquestar un incidente con un objetivo usualmente de ganancia personal, de venganza. Tal vez la persona fue despedida y se le dejó algún acceso, lo que sea. Y de ahí pueden venir eh, incidentes de seguridad. Y el tercero, que es tal vez el más común y el que más nos expone, porque hasta ahí podríamos decir, bueno, yo no soy una organización de ese tipo, trato muy bien a los empleados, todo el mundo está contento, no tengo ese riesgo. Pero el tercero es oportunista. Y aquí podemos hablar de un ejemplo más o menos reciente, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Ahorita, en los días pasados, acaba de salir una vulnerabilidad detectada en un plugin de WordPress. Es un plugin que sirve para generar un blog con contenido automatizado y tiene una severidad muy alta. Es fácil de explotar y hay una particularidad. Este tipo de vulnerabilidades que se pueden ver externamente, existen herramientas, por supuesto, para hacer los escaneos, pero además herramientas como Shodan.io. Si no están familiarizados, creo que sería interesante buscarlo, eh, que permiten buscar, hacer queries similar a como se hace una búsqueda en Google para encontrar organizaciones que puedan tener esta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que estoy armando un escenario como complejo, pero se resume a si yo corro ese software particular en este momento, eh, es tan sencillo como poner una, un par de palabras claves específicas en este buscador de Shodan o en muchos otros medios para encontrar que yo estoy corriendo ese software. Sin saber quién soy, sin saber nada de mi organización, sin necesariamente tener que estar en el mismo país ni hablar el mismo idioma, saben que soy vulnerable a eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo explotan y ven qué pueden hacer desde ahí. Y si no tengo, bueno, métodos de defensa, que ahora podemos profundizar más en el tema, pues van a tener acceso a cosas de mi organización, a datos, puede que a cuentas de banco, a correo para tratar de explotar algún socio comercial, etcétera, a través de esa vulnerabilidad sin siquiera saber quién soy yo. Entonces, desde ese punto de vista, todos estamos expuestos a un incidente. El segundo punto es la detección. La detección tiende a ser tardía. El segundo reto que siguen las empresas. Y hay diferentes tipos de estadísticas para diferentes cosas. En fugas de información, en empresas grandes, hay datos que citan el tiempo para detectar alrededor de 6 meses en promedio para detectar que hubo una fuga de información, porque ya para ese momento ya se completó, ya el atacante no está en el sistema, etcétera. Y alrededor de 70 días para completar todo el proceso de recuperación. Por supuesto, eso varía dependiendo del tipo de ataque. Algo tal vez más anecdótico de casos que he participado directamente es los típicos ataques de infección de ransomware. Especialmente si es una empresa que no tiene capacidades tan avanzadas de ciberseguridad, normalmente la forma de darse cuenta de que los atacaron es porque encriptaron el ambiente, porque no se pueden loguear a los sistemas, los datos ya están eliminados, etc.
Lo que hemos encontrado es que usualmente en este tipo de ataques, entre comillas, sencillos, anda usualmente alrededor de los 4 días antes de que se empiece a dar la encripción, los primeros indicios de intrusión. ¿Qué es lo que pasa? Ingresan al ambiente, buscan qué pueden obtener de ahí, qué datos pueden sacar, qué datos de valor tienen, cómo pueden usar ese acceso para atacar a otros, a socios, a proveedores, a clientes. Y ya cuando determinaron no hay nada más que pueda sacar de este ambiente, entonces utilizan un kit de ransomware, que es el que va a hacer automáticamente toda esa encriptación y ese ataque, digamos, que es el que es visible. Entonces, en general, esta detección tardía lo que hace es que ya estemos en un escenario que no lo evitamos, sino que tenemos que buscar cómo recuperarnos del impacto de ese incidente. El tercer reto diría que es la mala preparación. Y está la frase típica, ¿verdad? De si tuviera $1 por cada vez que he escuchado X, pues tal vez en este caso no es que sería millonario, pero sí me alcanzaría para comprarme una buena cena en un buen restaurante. Las típicas, ¿verdad? Yo sí tengo un respaldo, pero estaba en ese mismo servidor. El respaldo se encriptó y se perdió. Hay versiones un poco más maduras de esto, pero que al final tienen el mismo impacto, que es, por ejemplo, hemos visto casos en que tienen el respaldo en un servidor aparte, pero el sistema que fue vulnerado puede escribir a ese servidor. Entonces, el malware que está corriendo ahí también puede escribir y también puede eliminar esos datos o encriptarlos y se pierde este respaldo. Eh, con respaldos tenemos un montón de malas experiencias, digamos, que compartir de clientes pasados. Pero no solo eso, también hay casos, por ejemplo, con las bitácoras, con los logs, que solo tenemos 7 días de logs porque tenemos poco espacio que dedicar para eso y nunca nos ha pasado nada. Entonces, eso limita un montón la capacidad de entender qué fue el ataque para poderlo tratar. Y por último, está la parte de parálisis. Aquí hay una analogía, a mí me gusta hacer analogías con el mundo físico. Normalmente cualquier empresa de cierto tamaño va a tener un plan de evacuación. Entonces, en el momento en que hay un terremoto, que hay un incendio, que hay cualquier desastre, la gente tiene un concepto de qué es lo que tiene que hacer. Hay roles que se encargan de ayudar a los demás. La gente en general sabe que por dónde tiene que salir. Hay un proceso normalmente para verificar quiénes están afuera, ver que todos estén bien, todo eso. Hay una estructura, hay un orden. En muchas empresas, esto para ciberseguridad o no existe o es muy abstracto, digamos. Entonces, a la hora de enfrentarse con un incidente real, no les funciona, no les da resultado y terminan con una carga muy grande de desconocimiento que genera estrés, ansiedad, simplemente falta de decisión. Y además de esa, que es bastante inevitable en la mayoría de casos, tienen problemas organizativos. Ahí los ánimos están calientes, no hay claridad de quién toma decisiones, no hay claridad de hacia dónde se deben tomar esas decisiones, se están tomando con la cabeza caliente en ese momento. Y todo esto afecta a la parte de respuesta de ese incidente. Entonces, esos cuatro diría que son los principales retos que afectan a las empresas en mi experiencia. Me gustaría que me digas para ti cuál es el principal para después seguir con esta pregunta que tengo preparada. Tal vez el primero, y tal vez por eso también hablé un poco más de eso, porque si nosotros nos vemos como potenciales víctimas, vamos a prestar más atención, vamos a prepararnos mejor, vamos a investigar, a buscar mecanismos, bueno, ahora vamos a compartir bastantes tips, digamos, que pueden servir para informar eso. Eh, pero si yo no creo que me vaya a pasar, posiblemente no haga nada para estar listo hasta que ya sea demasiado tarde. A mí me pareció increíble también el que estabas mencionando sobre la detección. Me dices que hay casos en que puede pasar 6 meses y recién te estás dando cuenta que hay fuga de información. ¿Cómo es que deberían de actuar las empresas? Es variable, digamos, hay factores de decisión de la empresa, ¿verdad? En general, mi recomendación siempre tiende a ser, si ustedes saben que la información de sus clientes fue vulnerada,
pues compártanlo por un tema puramente ético, ¿verdad? Y además de esto, hay temas de regulación, de cumplimiento de estándares que en ciertos casos sí te exigen un disclosure, ¿verdad? Por ejemplo, para HIPAA con el tema de salud, si no me equivoco, es un máximo de 60 días, pero tienen una cláusula de que no haya un atraso injustificado o innecesario. Para GDPR en Europa son 72 horas después del descubrimiento. ¿Qué es lo que pasa? Si no han descubierto ese reach, no ha empezado a contar ese tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí hay un balance complicado porque siempre va a ser mucho más serio el impacto, digamos, a nivel reputacional si sale mi información filtrada en Deep Web, si salen las noticias, básicamente, que me vulneraron y que robaron información de mis clientes, el impacto tiende a ser muchísimo más grande que si yo manejo esa situación proactivamente, tengo un plan, doy datos de qué se está haciendo y hago esa contención, digamos, a nivel de relaciones públicas eh, para manejar el caso en mis términos. Siempre va a ser desafortunado, siempre tiene un impacto muy grande reputacional, pero se puede contener un poco si viene de la empresa y además da una mejor imagen que si no queda la duda de tal vez ellos sí sabían y no dijeron nada y mis datos se perdieron porque confían en la empresa. Un poco de la transparencia que debería tener la empresa. Exactamente. También me pareció increíble lo que estabas contando sobre ese plugin, que pues ahora traté de entender bien el concepto porque estaba un poquito complejo sobre las palabras claves que buscan y te pueden, o sea, no Mm. sabe ni siquiera a qué te dedicas la empresa. Empresas, no sé, de cualquier sector podrían estar siendo vulneradas. Habrá algunas que tengan más probabilidad que otras. Es un balance porque en general la madurez baja la probabilidad de un impacto porque vas a tener, usando ese mismo ejemplo del plugin, ya existe una versión que está actualizada que no tiene esta vulnerabilidad. Entonces, si alguien hace el manejo de actualizaciones apropiadamente, pues ya no es vulnerable a esto. Y eso se tiende a extender a muchas otras cosas. Eh, Normalmente si están haciendo el parche de WordPress. WordPress, para los que no estén tan familiarizados, es un sitio para básicamente tener plantillas de páginas web y que tiene una extensibilidad con plugins. Este del que estamos hablando es uno de esos, pero hay muchísimos plugins y no es un ejemplo tampoco tan único el hecho de que tengan un plugin, una vulnerabilidad que ponga en riesgo mi página web y todo lo que esté en esa misma infraestructura. Y básicamente la madurez ayuda, pero usualmente la madurez viene con que tengo más recursos para dedicar a ciberseguridad y tengo también activos de más valor, tanto para mí para protegerlos, o sea, la pérdida puede ser más grande, como para el atacante para ir detrás de mi información. Entonces, el riesgo total puede ser que baje la probabilidad porque yo estoy teniendo mejores prácticas, pero también se balancea eso con que hay más atacantes que me ven como un objetivo de alto valor y quieren vulnerar mis sistemas, y que si alguno lo logra, el impacto va a ser posiblemente más grande, aunque dentro del contexto de la empresa, el impacto máximo, ¿verdad? Es que la empresa deje de existir. Eso afecta igual a una pequeña que a una grande, pero el impacto monetario, reputacional, de clientes, de individuos de los cuales tenga información, todo eso, pues sí va a ser mucho más grande también. Tú estabas hablando sobre esa parálisis que existe al no saber cómo actuar después de un ciberataque. Y esto tiene relación con la siguiente pregunta que yo quería hacerte. O sea, hablemos de esa importancia de tener un plan de respuesta que esté bien estructurado antes de que ocurra otro incidente crítico dentro de la organización. Claro. Bien, la importancia al final es que nos va a hacer más efectivos en todo lo que vaya después de eso. Si nos vamos, por ejemplo, a la estructura de NIST, hay varias estructuras de respuesta a incidentes, todas son bastante similares, tal vez donde cambian es donde dividen
los pasos, a mí me gusta la ANIST, que son 4 pasos. El primer paso es preparación, efectivamente. Después tenemos detección, análisis, contención, erradicación y recuperación y actividades post-incidente. Pero la preparación es un paso por sí solo y que siempre empieza antes de tener cualquier incidente. Entonces, el objetivo con el que lo hacemos es para reducir la incertidumbre y minimizar el impacto. Entonces, ¿cómo reducimos la incertidumbre? Porque ya sabemos que se va a hacer. Es lo mismo que en el plan de evacuación, que buscamos minimizar la pérdida de vidas, saber que todo el mundo ya sepa de antemano qué es lo que debe hacer en lugar de tener que estar descifrando. A veces la gente en situaciones de presión toma decisiones que no tienen mucho sentido, pero que en el contexto en el que están es lo mejor que ven. Entonces, para este tipo de cosas, tenemos varias cosas que podemos hacer. Lo principal que yo le recomendaría a cualquiera que esté escuchando es, si ustedes no tienen nada, algo pequeño, muy específico a 2 o 3 temas, muy sencillo, fácil de seguir, pero que exista y que sea algo, ya les va a dar una ventaja. Y de ahí se puede partir, ir mejorando para tener uno estructurado que defina bien cómo va a pasar las cosas. Por ponerte un ejemplo de esto, si no tenemos nada y nos sucede un incidente, no sé, para no hablar solo de ransomware, uno de los que se han popularizado mucho es el compromiso de correo empresarial, que logran acceso al correo, por ejemplo, de un proveedor y nos mandan una factura a nombre de ese proveedor y la factura realmente no es legítima y se logra hacer una transferencia a una cuenta que controla el atacante y así perdemos directamente dinero, digamos, ni siquiera datos. Obviamente hay muchas formas más complejas. Pero bueno, digamos que ese incidente nos pasó, no tenemos nada. ¿Quién responde? ¿Qué se hace con esa cuenta? ¿Se bloquea? ¿No se bloquea? ¿Quién decide si se bloquea? ¿Quién llama al banco? Vamos a asumir que nos atacaron a nosotros, que atacaron al proveedor. Todas esas decisiones idealmente vienen en un plan, pero aún si no las tenemos en un plan, se necesita alguien, una autoridad que pueda decidir eso. Se necesita saber, necesitamos contratar a un consultor externo para que nos ayude en esto. ¿Quién aprueba ese presupuesto? Que por supuesto sería un presupuesto extraordinario en la mayoría de los casos. Entonces, si vemos ese mismo ejemplo, con un contraste, con lo más básico de un plan de respuesta a incidentes, que es definir un task force, un grupo de trabajo que se va a involucrar cuando haya un incidente, quienes están en ese task force, quienes van a tener diferentes responsabilidades, quién lo convoca, a través de qué medios se comunican, el tiempo de respuesta va a ser mucho más corto. No va a haber conflictos de poder. Perfectamente algo que se puede definir aquí es que la autoridad máxima durante un incidente sea el CISO y no el gerente general, dependiendo de la estructura de la organización, y se va definiendo todo eso de antemano. Entonces, cuando pasa esto, ya no empezamos a ver a quién le digo, a quién comunico, quién necesita estar en reunión. Ah, bueno, que necesitamos hablar con el encargado del correo. Entonces tenemos que ir a buscarlo, a ver si está disponible todo eso. Nos ahorramos toda esa parte y de una vez entramos a una llamada, que es lo que usualmente se hace, en Zoom, Teams, lo que sea. Y, y ahí se sigue todo este proceso de toma de decisiones. Entonces, vemos que algo tan sencillo que puede ser una tabla en menos de una página que define esto, ya nos soporta una ventaja. De ahí que parte, ir a estructurarlo. eh, Podemos enfocarlo en escenarios, que es un enfoque que toman muchas organizaciones. Entonces, si tenemos un compromiso de correo, hacemos esto. Si tenemos un virus, hacemos esto. Si tenemos alguien nos atacó la página y modificó el contenido, hacemos esto. Ir teniendo planes puntuales, eh, pero no necesariamente tiene que irse por ese sentido. Simplemente puede ser un plan general de cuál es el proceso que se sigue. Y ese plan, en cada etapa del proceso, puede tener decisiones tomadas previamente. Eh, ¿Qué son ejemplos de esto? ¿En qué casos se comunica a la gerencia, a la junta directiva, al público en general,
a accionistas, si es especialmente si es una empresa pública, esa decisión puede estar tomada antes de llegar al manejo de incidentes y se plasma en ese plan de respuesta. Lo mismo que procesos tenemos que seguir de todas maneras, porque hay una razón de cumplimiento, lo que sea, y qué procesos podemos saltarnos. Por ejemplo, es una decisión muy específica de cada organización. Si lo que tienen que hacer para reaccionar a un incidente tiene que ir por el proceso normal de gestión de cambios o el proceso normal de gestión de cambios de emergencia, mejor dicho, o si dentro de la declaratoria de incidente hay autoridad para hacer los cambios, para ser un poco más rápidos en la respuesta, pero sacrificando el seguimiento, trazabilidad y todo el impacto que puede tener hacer un cambio sin controlarlo. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden incorporar a ese plan. Eh, Hay plantillas, hay material, hay recomendaciones, regulaciones y todo. No hay que reinventar la rueda, pero al final las decisiones sí son muy específicas a cada organización, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio que las áreas de cumplimiento deberían hacer y deberían hacerlo lo antes posible y tampoco necesariamente tener ese plan perfecto que trate todos los casos desde el día uno, pero sí tener algo, irlo evolucionando, ir haciendo mejora continua para que ese algo se convierta lo más pronto posible en ese plan ideal que nos dice cómo reaccionar. Jean-Paul, ¿y quiénes deberían de intervenir en esta creación de la estructura para asignar los responsables, para ver las acciones que estabas comentando? Excelente pregunta. Y va a variar dependiendo de la organización, pero en general, como mínimo, yo recomendaría que esté, bueno, la gerencia involucrada. Si no hay liderazgo en cualquier iniciativa de seguridad de riesgos y todo, no va a funcionar, no va a ser efectivo de la misma manera. Si hay un departamento de ciberseguridad, posiblemente este esfuerzo deba ser liderado por ese departamento. A veces no existe como tal, pero existe auditoría, existe TI. Esos ambos deben estar involucrados y puede ser que alguno de ellos sea el que tenga sentido que lidere. Eh, es recomendable también tener involucramiento de recursos humanos, porque no se descarta que haya algún involucrado que sea parte de la organización. Cualquier departamento que se encargue de comunicaciones externas, habría que incluirlo. Y necesariamente también quien se encargue de decisiones financieras, porque un incidente es posiblemente de las cosas más caras que se puede tener en ciberseguridad. Va a necesitar dinero tanto para el proceso de tratamiento del incidente. Va a haber, en la mayoría de los casos, una pérdida inevitable de productividad. Empresas que puedan tener que cerrar fábricas, por ejemplo, ahí empieza a contar, ¿verdad? Cada minuto se pierde tantos dólares, ¿verdad? Tanto dinero. Eh, pero también van a haber medidas que tomar, tanto para volverse a recuperar como para asegurar que no pase. Entonces, es algo sumamente intensivo en dinero y en dinero que rara vez está presupuestado desde antes. Entonces, tiene que haber un tomador de decisiones desde el punto de vista financiero que pueda participar en eso. Eso yo diría que es el mínimo, ¿verdad? Las personas que tomen esas responsabilidades dentro de la organización sin importar cuál es su título y su puesto de trabajo. Buenísimo. Y me parece interesante lo de comunicaciones externas también, para asegurarnos que si tenemos que salir con un comunicado a todo el público o en general, tener a alguien, no sé, viendo relaciones públicas es primordial también. Claro, no solo con respecto al impacto del incidente, sino cosas como eh, que se tengan que cerrar algunas tiendas, si hablamos de una empresa de retail. Hay que hacer alguna comunicación. A veces incluso se decide que esa comunicación se hace antes de determinar que sea un ataque. Entonces se comunica al público, estamos teniendo problemas en nuestros sistemas. Esperen la lentitud. Si nos dedicamos a un servicio web y tenemos que bajar los servicios, posiblemente también haya que comunicar a los usuarios de los cuales tengamos contactos. Estamos teniendo un problema de disponibilidad. Y ya de ahí se va siguiendo, digamos, el enfoque que se decida, idealmente previo, de dar más explicación, menos explicación, y de cumplir con estas comunicaciones públicas, especialmente si son requeridas
por cualquier ley o por cualquier estándar que tengamos que cumplir. Más aún ahora que vivimos en una sociedad que aprecia la transparencia y Claro. pues podemos asegurar o velar por la reputación de la organización también. Sí, en la mayoría de los casos eso va a ser el camino más correcto y menos nocivo. Los casos en los que tal vez puede ser dañino es cuando no se entiende bien qué es lo que está pasando y somos demasiado alarmistas. Pensando desde el punto de vista del público en general, si yo veo que una empresa dice, nos atacaron, nos hackearon, nos robaron toda la información y después sale a decir, no, no, en realidad no era tanto, posiblemente no van a tener mucha credibilidad para ese momento. Entonces ahí es donde a veces se balancean cierto tipo de comunicaciones o en casos ya para organizaciones muy grandes con mucho impacto y todo, en el que la comunicación pueda dificultar el proceso de respuesta. Ya hablamos más como cosas de, no sé, por ejemplo, de agencias de seguridad nacional, de ejércitos, etcétera. Tal vez ahí, más bien, digamos, el revelar que tuvieron un ataque puede tener impactos negativos más grandes que el beneficio de esa transparencia. Yo tenía acá otra pregunta para ti y es que me encantaría que nos puedas comentar cómo las organizaciones pueden detectar y responder rápidamente a Ujú. incidentes de este tipo para poder minimizar el impacto. Claro, ese probablemente es el mejor punto de todo el proceso, digamos, de respuesta al cual dedicarle recursos, porque si nosotros detectamos el, el intento de ataque y lo bloqueamos desde que se está intentando, no tenemos incidente. Entonces, la detección, en mi opinión, tiene que ir de la mano dos cosas. Herramientas, sistemas de R, de detección de red, EDRs, son antivirus avanzados, ¿verdad? Con análisis de comportamientos y que no solo se basan en firmas. Eh, Firewalls, todas las herramientas de seguridad deberían estar, que la mayoría de estándares nos las van a pedir de cierta manera para los controles. Pero ¿qué pasa mucho, especialmente en Latinoamérica? Que las empresas invierten, ¿no?, cientos de miles, digamos, en comprar herramientas, ya hablando de una empresa más grandecita, pero no en el personal que las va a operar y no en la implementación. Entonces, la analogía que me gusta aquí es que yo compré un camión blindado para mover mi dinero y le dejé las llaves pegadas en la puerta. No necesito que sea blindado, nada más el ladrón llega, abre y me roba lo que tenga ahí. Entonces, esa seguridad, las herramientas son fundamentales, ¿verdad? Hacer todo esto manualmente es casi imposible, no va a ser efectivo para costos, no nos va a beneficiar mucho, pero tiene que haber alguien que las supere, alguien que las adapte, digamos, al ambiente de nosotros, que habilite las funcionalidades, eh, que tome las decisiones. Acá, por ejemplo, tengo un caso anecdótico de un cliente que tuvimos en el pasado, que, bueno, en ese momento se le estaba dando un servicio de readministrado y ellos usaban un software de telefonía virtual. Y bueno, nos empezaron a contactar que estaban teniendo problemas, que el antivirus lo estaba bloqueando ese software, que siempre les había funcionado y todo. Eh, Normalmente lo que pasa, y de hecho este es un caso más o menos publicitado, es que la gente asume que su software que siempre ha usado está bien y es sano. Entonces le agregan una excepción para que el antivirus lo deje de bloquear. Este caso, pues a nosotros nos pareció un poco extraño, recomendamos investigarlo un poco más, buscar que estuvieran obteniendo las aplicaciones de dónde es y todo. Y más o menos en el transcurso de 48 horas, algo así, el proveedor del EDR que nosotros le manteníamos a este cliente y también otros proveedor de EDR bastante conocido, eh, hicieron una investigación, hicieron todo el proceso de investigación de amenaza y determinaron que este software había tenido una vulneración de cadena de suministro. Entonces, en realidad, lo que estaba detectando el antivirus estaba correcto, a pesar de que fuera un software en el que ellos siempre habían confiado, que siempre había venido bien y todo, que era de una empresa legítima, en realidad que fue la empresa que distribuye ese software. Pero ¿qué pasa si alguien que no tenga conocimiento especializado en el tema está manejando ese caso?
es mucho más probable que tienda a decir, no, esto funciona bien, el que está fallando es el antivirus. Y simplemente lo permite. Entonces, ese es un buen ejemplo. Hay muchísimos más que son de configuración, lo que sea, pero se necesita personal. Esa puede ser una limitante importante para empresas pequeñas. Y ahí es donde entra, digamos, la tercerización, que puede reducir esos costos y el manejo de riesgos normal, ¿verdad? De buscar priorizar qué es lo que más me puede afectar para dirigir ahí mis esfuerzos. Una curiosidad, ¿hay forma, podría pasar que el antivirus no funcione bien? O sea, Claro, que sí, también. No, no sabía claro. eso. Sí, ve, hay diferentes, muchos diferentes niveles de antivirus, digamos. Está desde lo más sencillo, que lo que hace es reconocer exactamente la firma, digamos, la firma es una forma de resumir, digamos, el contenido de un archivo. Se saca esa firma, siempre va a ser igual, y el antivirus lo que hace es decir, bueno, esto calza con mi base de datos, yo ya sé que esto es un virus, y trato con él. Después empezaron a usar heurísticas, que ya entonces agarran algunos casos más de modificación de eso. Pero al día de hoy asusta lo sencillo que es pasarse ese tipo de protecciones. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Son sistemas de EDR, que es Endpoint Detection and Response, XDR, Extended Detection and Response, y MDR, que es Managed Detection and Response, que normalmente se enfocan en las máquinas, digamos, para seguir la misma línea del antivirus, pero también tienen su equivalente en redes, que lo que hacen es buscar patrones. Entonces, ya no están buscando tanto que yo sé que este archivo que está pasando aquí es un virus, sino que están viendo el comportamiento que tiene eso en la máquina. Y tiene bastantes ventajas porque ya no detectan que tenés el virus, sino detectan que algo está encriptando un montón de archivos en tu máquina. Generan una alerta a la cual un humano puede reaccionar. A veces tienen además funciones de respuesta automática, como en este caso, ¿verdad? Que estaba bloqueando ese software que te decía. Pero además, no solo actúan sobre el software. Esos mismos sistemas, si yo corro ciertos comandos que son comunes en ataques, desde línea de comandos, digamos que yo los estoy escribiendo en la máquina sin ejecutar nada, posiblemente me bloquee esas acciones y las reporte, porque lo que estoy haciendo no es algo normal en una operación. Qué sé yo, por ejemplo, borrar los respaldos. Borrar los respaldos es un comportamiento sospechoso. Entonces, estos tienden a ser mucho más efectivos. Igual, hay vulnerabilidades de día cero, que se llama, ¿verdad? Que no son conocidas ni por el fabricante. Hay técnicas muy avanzadas, hay abusos de permisos, etcétera. Entonces, el antivirus por sí solo tiende a no ser suficiente, aun cuando son estos más avanzados, sino que se busca el concepto de lo que se llama defensa en profundidad, defense in depth, que es, eh, bueno, hay una analogía que se popularizó hace un par de años, que me gusta mucho, que es un queso suizo, ¿verdad? Si yo pongo una tajada delgadita de queso suizo, va a tener aquí el agujero por donde pasa la luz, donde puede pasar el atacante. Pero si pongo muchas de esas, las probabilidades de que coincidan todos los agujeros son mucho menos. Entonces, lo que se busca es tener varias capas de control. Tradicionalmente había sido el firewall en el perímetro, y protección a señal de red y permisos. Ahora que usamos tanto nube, tanto ambientes descentralizados, todo eso, pues cambia un poco. Pero básicamente tener varios controles que nos ayuden a detectar y a prevenir también, que es parte de la misma detección. Si te está gustando el episodio, no te puedes perder la continuación, donde Jean Paul nos sigue hablando más sobre la gestión de incidentes críticos en ciberseguridad. Nos vemos.